primero agradecer a BDO, que es una de las principales consultoras de negocios a nivel mundial, que siempre es muy generosa con nosotros, y sabemos que en estos días tienen las agendas muy ocupadas, y cuando quisimos armar una charla con un especialista en compliance para también reforzar esta mirada de negocios, inmediatamente aceptaron, y Fernando de muy buen grado se sumó, así que muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco también a todos porque en este momento está jugando Argentina, así que imagino que muchos deben estar con un oído más o en el menos. partido. Eso, Más Fernando, o menos fue así. para salvar el bobazo, para que no sufrieras, entonces decís, listo, Sí. me dedico a otra cosa, me concentro en la charla. Por desgracia, nos termina pasando siempre lo mismo. De pronto los empates pareciera ser que es lo más común para la selección, así que los invito a que hagamos la clase, que no nos vamos a perder mucho. Bueno, perfecto. Y con todas las ganas de equivocarme. Sí, por supuesto. Bueno, aprovecho que tenemos 40 minutos. La verdad que es poco tiempo, pero siempre me gusta tomar ese desafío de poder decir los conceptos más breve y más conciso. Así que lo voy a tomar por ese lado. Somos pocos y aprovecho para preguntar, quizás acá en el chat me puedan decir si alguna de las personas que está acá está familiarizada con el concepto de compliance o trabaja en alguna organización que de pronto haya un área de compliance y le suene eso como algo del día a día. ¿Qué tipo de acercamiento tienen con estas prácticas? Más que nada fue por lo que vimos en la materia, pero si no, hasta que arranqué esta cursada, solo había escuchado el nombre compliance, pero nada más. Ok. Eh, ¿Los demás? Veo ahí a Nicolás, Brian, Melina, somos pocos, así que siéntanse libres Yo de hablar. trabajo, bueno, varios de nosotros trabajamos en bancos y bueno, lo tenemos como bastante arraigado porque bueno, no sé, hablo en mi caso particularmente, sí, tenemos un compliance bastante estricto. Bárbaro. Nicolás, Brian, ¿qué me pueden contar? Sí, yo por mi parte. Hay dos Nicolás, perdón. Yo por mi parte, no, solamente lo que vimos en clase. Yo también, lo mismo que Melina, trabajo en un banco y es muy fuerte el tema de compliance, incluso constantes capacitaciones o cursos obligatorios en los cuales todos los empleados tienen que hacer para estar al día, digamos, con lo normativo y bueno, lo que respecta al compliance. Genial. Bueno, los que vienen de banca, seguramente la palabra compliance está muy asociada al lavado de dinero. Digamos que en las industrias, y me voy a focalizar un poco en Argentina y en Latinoamérica en general, cuando hablamos de compliance en banca, hablamos de lavado de dinero, de prácticas que las compañías llevan adelante para evitar que este tipo de maniobras se produzcan. Pero desde hace un tiempo, digamos, se empezó a pensar en compliance como algo un poco más abarcativo y un poco más cross-industria. Hoy digamos que tener un compliance officer no es algo como podía ser hace, no sé, quizás 5 o 10 años atrás en Argentina, que solamente los bancos tenían. Y la verdad era, o alguna multinacional, digamos, muy grande, con procesos muy sofisticados, podía pensar en tener un compliance officer, pero no era algo que las compañías percibieran como una necesidad. Y básicamente estaba muy reducido al espectro bancario orientado a temas de lavado. Esto empezó a cambiar, yo les diría empezó a cambiar bastante y bastante aceleradamente en los últimos tiempos. Y digamos que hoy en líneas generales, cuando hablamos de compliance, me gusta arrancar con esta metáfora y pensar que si bien las métricas que todas las empresas tienen, su share de mercado, las ventas que pueden llegar a tener, sus márgenes, el manejo de los costos, todos los KPI que cualquiera de ustedes pueden conocer y que ustedes mismos, sus áreas, sus jefes, sus áreas o la organización en sí pueden tener, siguen siendo, digo, el foco del negocio, porque
digamos que sin poder tener un desarrollo de negocios que esté adaptado a objetivos concretos, es complicado para una organización poder proyectarse. Ahora, esto se empieza a complementar también con la forma que tenemos de hacer eso. Y aunque, dependiendo de dónde estén cada uno de ustedes, en qué tipo de organización, puede ser que todavía los KPIs sean lo único importante, puede ser que en algunos casos se empiece a ver o se empiece a analizar que el proceso para llegar a esos KPIs tiene una importancia creciente o parecida o hasta quizás igual en algunos casos. Quizás algunos estén en una compañía donde de pronto alcanzar un determinado objetivo y cómo se alcanza ese objetivo es igual de relevante, y alcanzarlo, digamos, por un camino inadecuado puede implicar, digamos, las mismas, entre comillas, castigos, sanciones o, digamos, consecuencias que puede tener el hecho de no alcanzarlo. Como podría ser para una persona puntual en una compañía, perder su bono. De pronto a alguien le puede pasar que cumple con todos los objetivos más numéricos que tiene que cumplir, y de pronto la organización decide quitarle su bono porque no lo hizo de forma adecuada. Y en casos peores, más graves, bueno, que la persona no esté más en la organización porque la forma en la cual los consiguió es extremadamente riesgoso, digamos, para que la organización pueda sobrevivir en el tiempo. Aunque parezca un poco loco esto que estoy diciendo, son cosas que se empiezan a ver. No voy a dar definiciones súper formales sobre compliance, pero sí quiero que empecemos a pensar en estas cosas, en que cómo hacemos las cosas es tan importante como las cosas que tenemos definidas hacer, los KPI que vamos a cumplir, que también tiene que ver con discutir dilemas éticos. Cuando hablamos de discutir dilemas éticos nos referimos a todas aquellas decisiones que tenemos que tomar y que son complejas y que no tenemos una respuesta clara y unívoca sobre lo que hay que hacer. Donde empezamos a tener escenarios abiertos en que cada respuesta tiene pros y contras y no es tan fácil decidir, bueno, este tipo de discusiones es lo que viene, digamos, el Compliance Officer a promover en las compañías y hacer que se vayan dando cada vez más, porque ahora vamos a ver qué pasa cuando no sucede eso. Y yéndome, digamos, sí ahora a cuestiones un poquito más concretas, compliance es cierto que está muy asociado a regulaciones. Especialmente los que vienen de banco deben tener millones de normativas que tienen que cumplir. Y uno tiende a veces a asociarlo a regulaciones, pero la realidad es que hoy cuando las compañías empiezan a trabajar en compliance, de lo que se trata es de regular el comportamiento de las personas, hacer que las personas hagan las cosas de cierta forma y evitar que las hagan de otras formas que son más riesgosas. Y cuando hablamos de regular el comportamiento humano, y acá es interesante conocer algunos estudios que hay, y no me voy a centrar en porcentajes, pero cualquiera que esté con ganas de hablar, ¿qué porcentaje le parece que va a haber en estas dos categorías? Personas que son, digamos, muy cumplidoras de todo lo que la organización les pide, y personas que no importa lo que la organización haga, el mensaje que se dé, las políticas que existan, siempre va a estar buscando sacar alguna ventaja. ¿Qué arriesgarían si tuvieran que dar un porcentaje de rojo y verde? Y el rojo, o Rojo, 70-30. 70, sí, 70, ¿y qué color es el 70? El rojo. Estás en una organización complicada. Pasa que también depende de en qué organización trabajes, cómo También estés depende. acostumbrado a trabajar, qué sé yo. La cultura. Creo sí. que, claro, la cultura, yo estoy acostumbrada a hacer todo al pie de la letra, pero porque así se me inculcó y porque es la cultura de la organización donde yo trabajo. Perfecto. Pero creo que tal vez una organización un poco más descontracturada da como pie a que te puedas tener ciertos desvíos, para mí. Me gustó eso que dijiste, Melina, de que hablaste de un poco el mensaje y la cultura que había en tu empresa que, digamos, lo llevaba a hacer las cosas, digamos, muy basadas en procedimientos y en políticas. Sí. Y si tuvieras que dar un porcentaje, ¿qué dirías de
por lo que vos ves en tu organización, de las De personas mi que organización, ¿cómo pensás que se no, distribuye? yo te diría que es un 15% del rojo y el resto es del verde. Ok, Y un bueno. 85% del verde. Porque sí, es como decía Brian, que creo que fue el que habló, por lo menos a nosotros, o sea, porque vos estás, entre comillas, obligado a trabajar de cierta forma, porque si no, te vas. No es fácil. Perfecto. Voy a abreviar un poco todo esto porque tenemos poco tiempo, pero de, digamos, muchos estudios que se hacen a nivel humano en organizaciones, un concepto donde digamos que hay un nivel de acuerdo bastante importante, es que la distribución de este tipo de perfiles se da como una campana de Gauss. Yo los engañé un poco al principio porque les hablé de 2 perfiles, en realidad son 3. Pero me voy a quedar con esas observaciones que vos hacías, Melina, que me parecieron muy buenas. Acá hay 3 perfiles que estamos viendo, pero después la organización juega en el medio. Y este perfil que vemos en el medio, acá lo denominamos honestos pero transgresores, hay unos que le dicen volubles éticamente, hay muchos nombres, pero básicamente lo que nos dice esto es que hay un porcentaje muy significativo que son personas que van a actuar y, digamos, van a manejarse en función de los liderazgos que haya en la organización. Y son personas que van a poder ir al lado verde o rojo dependiendo de cómo sea el contexto de la organización. Me quedo un poco con lo que vos decías, Melina. En tu observación, digamos, vos ves mucho verde, digamos, ves mucha gente actuando de cierta forma. Yo acá voy a hacer algunas suposiciones, pero voy a interpretar que estás en una organización donde hay un mensaje coherente, hay una bajada de línea, digamos, fuerte a los empleados, y que este grupo amarillo, mayoritariamente, es un grupo que está asemejado a los verdes. Entonces tenés una organización que está muy orientada a cumplir, y eso es algo muy positivo. Ahora, es importante entender esto porque no es algo que pase naturalmente, no es que simplemente tenemos una organización y la gente, digamos, va a hacer lo que dice una política porque la escribimos en un papel y bueno, está, digamos, aprobada por la dirección. Si los liderazgos y los mensajes reales de la organización no son muy coherentes, bueno, puede pasar que un porcentaje no menor de ese 70% empieza a percibir que, digamos, da un poco lo mismo cumplir o no cumplir, y que, digamos, empecemos a tener muchos incumplidores. Entonces, es importante entender que el compliance officer, es muy bueno que sepa esto, y empezar a pensar desde los roles de compliance, bueno, qué hacer para tener un grupo grande de gente que haga las cosas de acuerdo a un mensaje que esté bajando la organización. Y acá les voy a dar una pista de algunas cosas que vamos a ver más adelante, pero si el mensaje de la organización no es un mensaje, digamos, ético, consistente a lo largo de todos los liderazgos que hay en la empresa, bueno, digamos que un poco todo lo que haga el compliance officer va a ser más de relleno y de completar papeles que algo que tenga un impacto real en la compañía. Acá hay cosas que las voy a pasar un poco rápido y le pido ayuda a Marina y a Mario. ¿A qué hora se corta el Zoom? Habíamos dicho 40 minutos al principio. Sí, 45 creo yo, pero podemos volver a entrar. Sí, si te parece, Fernando, digamos, no queremos abusar de tu tiempo, Sí. pero quedan unos 30 minutos aproximadamente. Si querés, Ok. armo Bueno, otro yo Zoom. avanzo, dale. Yo avanzo, si les parece, lo más rápido posible en este tiempo, y lo que nos queda lo hacemos en la siguiente sesión, así no estamos tan presionados. Perfecto. Pero básicamente, y hablando de lo que es comportamiento humano, parte de las cosas que se vienen estudiando es que las personas tienen reacciones en base a, digamos, premios y castigos que funcionan algo distinto de lo que tradicionalmente se pensaba. Sé que ustedes son más jóvenes que Marina, que Mario y que yo, y que no hace tanto que trabajan en organizaciones, pero, y ojalá que digamos, me cuenten otros ejemplos, hace algunos años atrás se focalizaba, cuando se pensaba en promover, en que la gente haga las cosas de cierta forma, en hacer un foco muy fuerte en los castigos. Te va a pasar X cosa si no haces
si no aplicas determinada política, si no haces ciertas cosas. Y eso inclusive se bajaba a códigos de conducta que parecían prácticamente códigos penales, donde había mucho foco en la sanción, en lo que te va a pasar si no cumplís. Parte de las cosas que se empiezan a ver hoy y que digamos, en base a prácticas ya bastante establecidas, un poco lo que se empieza a discutir es este criterio. Pensar que las personas van a hacer las cosas de cierta forma simplemente porque hay un castigo no parece ser muy suficiente. Y digamos, hay sobrados ejemplos de que las compañías vienen teniendo problemas o han tenido problemas fuertes para hacer que las personas cumplan con pautas internas de trabajo. Acá un poco el juego de lo que te pasaba o nos pasaba cuando éramos chicos muchas veces se replica en el mundo corporativo. Mucho foco, digamos, en lo que te va a ocurrir, en lo negativo del comportamiento. Y la realidad es que hay que empezar a cambiar un poco esa lógica, y compliance tiene que trabajar a dos bandas. Es importante, me voy un poquito atrás, es importante identificar desde las prácticas de compliance quiénes son los rojos, porque son las personas que queremos sacar de la organización, son personas que, digamos, no solamente van a intentar perjudicar a la empresa para sacar ventajas cometiendo fraudes, sino que, digamos, no son personas con las que podamos construir valor a futuro. Por lo cual, digamos, estas personas hay que identificarlas, sancionarlas, y en lo posible, en esos casos puntuales que no se pueden cambiar, sacarlas de la organización y trabajar muy fuerte con estos dos grupos, que son los más significativos. Acá vemos que tenemos el gran porcentaje de la organización está adentro. Y para eso tenemos que buscar llevar adelante acciones que, digamos, promuevan el cumplimiento, que enaltezcan de algún modo los ejemplos de las personas que hacen las cosas bien. Les cuento un ejemplo que hacemos en BDO, que a mí me parece muy efectivo, que tiene mucho impacto en la empresa, que inclusive lo hemos promovido a clientes, que es algo que llamamos el premio Valores. Nosotros todos los años, a fin de año, toda la organización vota a las personas que cada uno cree que reflejaron mejor los valores de BDO. Nosotros en BDO tenemos un conjunto de valores, como tienen todas las organizaciones a las que ustedes pueden pertenecer, y se vota quién fue la persona que ese año cumplió con cada uno de los valores. Y se le dan premios en la fiesta de fin de año, se los reconoce. De algún modo se busca que las personas que están muy alineadas a los valores de la empresa sean los ejemplos a seguir. Y no me quiero quedar solo en ese ejemplo pequeño, pero esa es un poco la lógica que tiene que tener compliance. No solamente tener la línea de denuncias, que es un clásico de toda empresa, ese mail o esa web o ese teléfono al que puedo comunicarme para contar si alguien no está haciendo lo que tiene que hacer, sino también resaltar al que hace las cosas bien y ponerlo como ejemplo, y hacer que esa mayoría de personas vaya un poco hacia ese lugar. Pensemos, y acá les pregunto si están familiarizados con Dan Ariely, si les suena Dan Ariely como alguien que hayan estudiado o leído en las carreras. Quizás alguno que haya estudiado economía. Unas charlas TED. Genial, ahí Tomás, unas charlas TED, son muy buenas, inclusive en Netflix hay algunos documentales de Dan Ariely. Dan Ariely para mí es un autor importante en temas de compliance, no siendo alguien que se dedique a esto, sino alguien que se dedica a la economía. Dan Ariely se ha dedicado a estudiar behavioral economics, básicamente cómo tomamos decisiones al momento de tener que, valga la redundancia, decidir acciones que tienen un impacto, digamos, económico. Y lo que viene a cuestionar un poco Dan Ariely es que, en realidad, todo ese, si queremos, bagaje teórico respecto de que el hombre es un ser racional, que las decisiones que toma, las toma con foco en maximizar, digamos, su utilidad, que es algo que probablemente todos los que hayan pasado por alguna carrera de ciencias económicas lo van a tener muy presente. Dan Ariely cuestiona un poco esto y dice, bueno, en realidad, cuando se toman decisiones hay un conjunto de componentes que las personas evalúan, algunos conscientes, otros inconscientes, y las decisiones no son perfectamente racionales. Y cuando empezamos
de hecho, en algunos experimentos que hace Dan Ariely toca temas que para mí son muy interesantes traerlos a colación de esto, porque tienen que ver con el cumplimiento y la propensión a cometer fraude de las personas. Y hace estas pruebas en universidades. Hay una que, si mal no recuerdo, la hace en Harvard, y lo que hace es algo para mí súper divertido, que es básicamente decirle a un grupo de personas que les va a pagar por cada respuesta correcta que tengan en un examen. En un examen que les va a dar ahí para completar. Les da el examen es muy largo, está pensado para que las personas no puedan terminarlo. En un momento pasa cierto tiempo y, digamos, se corta el periodo de poder hacer el examen, y lo que hace el equipo que trabaja con él es exponer los resultados de todos los problemas que había en esa evaluación. Y le piden a cada persona que pase con su examen y que la persona, digamos, le diga al evaluador cuántos problemas están bien resueltos. La persona dice, supongamos son 10 problemas, dice, bueno, yo tengo 8 bien resueltos, y por cada problema bien resuelto recibe un monto de dinero, supongamos $5 por problema resuelto. Luego de hacer eso, ponen lo que sería la hoja con el examen en una máquina trituradora que hace un ruido y destruye los papeles. Eso lo hacen todas las personas. Por supuesto, la máquina que tritura papeles es una máquina adulterada. En realidad, lo único que hace es el ruido, pero no tritura ningún papel. Y cuando ven los exámenes se dan cuenta que mayoritariamente las personas mintieron. Que todos dijeron más cantidad de problemas bien resueltos de los que realmente tenían. Y hacen de vuelta el experimento. Lo hacen otra vez, en otro día, con otro grupo de gente, y le piden a las personas, esto es bastante común en Estados Unidos, no tanto en Argentina, y no sé, quizás ustedes en UCES sí tengan. Yo en mi caso estudié en la UBA, y nosotros no teníamos un código de conducta de la universidad. No sé si en UCES existe, pero sé que en Estados Unidos es bastante común entre las universidades tener códigos de conducta. Les pide el equipo de Dan Ariely a todos que juren por el código de conducta de su universidad que van a decir la verdad. Hacen el examen, se repite todo el proceso, y marcadamente hay una diferencia notoria entre las personas que decían la verdad y las que no. En este caso, había una mayoría de personas que estaba diciendo la verdad respecto de su examen, cuando, digamos, tiempo atrás, un grupo similar mintió bastante. Bueno, esos son algunos de los tipos de pruebas que fue haciendo Dan Ariely. Y al respecto de lo que es el incumplimiento y el fraude, se dio cuenta que hay algunas cuestiones que se vinculan. Y que, por ejemplo, cuando nosotros creemos que hay bajas probabilidades de que nos descubran, asociamos esto a compañías que tienen niveles de control interno muy deficiente, y que lo que podemos ganar, digamos, es relativamente simple de hacerlo. Bueno, hay una tendencia, digamos, a cometer fraude. Por otro lado, cuando tenemos muy presente y hay mucha recordación respecto de qué tipo de políticas debemos cumplir, los valores, bueno, cuando eso pasa, digamos, de forma consistente, también se observa una reducción fuerte en lo que es el incumplimiento. Y parte de esos estudios que trae o que desarrolló Dan Ariely son cosas que hoy se usan en compliance para pensar estrategias para hacer que la gente sea más cumplidora en las organizaciones, respetando de algún modo políticas, procedimientos, reduciendo lo que es el fraude. Algunas cosas las voy a pasar y voy a conceptualizar lo que estamos hablando para poder llegar más o menos en tiempo, aunque tengamos otro Zoom. Y les voy a contar, además de esto que me parece importante, el concepto que puedan llevarse, que efectivamente se pueden hacer cosas y hay estrategias para llevar adelante con las personas en una organización para buscar, digamos, que sean más cumplidoras, y que muchas tienen que ver con la repetición, la recordación, y tener muy presente, digamos, los liderazgos positivos. Por otro lado, otros conceptos que también se estudian mucho en compliance tienen que ver, y acá me voy a ese porcentaje pequeño, pero que puede producir mucho daño, que tiene que ver con el defraudador. Y esto nos sirve para prevenir, detectar y poder responder al fraude como problema organizacional. Cuando hablamos de personas que cometen fraude, hay un autor que para mí es referente, a pesar de ser
digamos, bastante antiguo en el tiempo, que es Donald Cressy, es un sociólogo estadounidense que fue, digamos, el primero que sistematizó estudios concretos sobre el fraude con evidencia científica. Digamos, no fue el primero que empezó a hablar de esto, pero sí, yo les diría, el primero en sistematizar gran cantidad de datos para sacar conclusiones. Y lo que vio Donald Cressy allá en los años 60, hace bastante tiempo atrás, es algo que lo sigo yo, en mi caso, comprobando en mi día a día de trabajo. Me pasa, digamos, trabajar mucho con empresas en temas de compliance y yo les diría con cierta focalización en lo que son investigaciones de fraude. Y cuando uno habla de un defraudador, en general se encuentra con 3 elementos. Uno es la presión. Presión barra incentivo. ¿Y qué es esto de la presión? Bueno, la presión pueden ser muchas cosas, pero la vamos a dividir en 2, en elementos reales y elementos, digamos, que son más subjetivos. ¿Qué es un elemento real de presión? Por ejemplo, tenemos que pagar una hipoteca a fin de mes y no tenemos plata. O tenemos un familiar que está enfermo. Les cuento casos que son de los más comunes y inclusive estadísticamente de los que se ven más significativos. Deudas a pagar que la persona no tiene el dinero, que está muy justa de dinero, enfermedades, adicciones. La adicción al juego es una que juega un papel fuerte acá. Y elementos mucho más subjetivos. Por ejemplo, imaginémonos, y esto se da especialmente en ejecutivos de compañías, personas que de pronto en el 2020 no cobraron un bono porque la empresa le iba mal, y están en un country donde lo común es cambiar el auto cada 2 años y irte de vacaciones a Europa. De lo que charlas con tu vecino en el clubhouse es a dónde te fuiste de vacaciones, y digamos, necesitas dinero como para poder hacerlo. Bueno, la realidad es que si una persona no se va de vacaciones a Europa no le pasa nada, no se va a morir. Pero es un elemento de presión subjetivo que en ciertos perfiles y bajo ciertas circunstancias puede operar. Esta presión está muy vinculada a un proceso psicológico que se llama racionalización, y esto, aunque parezca algo que no es real, lo confirmo en mi día a día de trabajo. Ninguna persona que comete fraude y que pasa, digamos, por un proceso de presión inicial, se ve a sí mismo como un delincuente o como alguien que está robando. Y esto no es casual. Hay un proceso, digamos, interno que se da en la persona, que es racionalizar que la acción que va a llevar adelante no es una acción incorrecta. Entonces, en esos procesos, básicamente son procesos de justificación, donde, y acá les cuento algunas frases típicas, estoy hace 10 años en la empresa y no me ascendieron, siempre me quedo a trabajar un poco más y nunca me pagan las horas extra, yo doy la vida por la empresa, esto, bueno, es un préstamo que me estoy llevando y después cuando esté mejor lo voy a devolver. Son todas frases típicas que suelen aparecer en los procesos de racionalización. Y terminan o tienen todos como condición que exista lo que se llama oportunidad. Y la oportunidad básicamente es poder hacerlo, poder llevar adelante una maniobra sin que me descubran. Y usualmente la oportunidad se da en contextos donde o el control interno es malo, y digamos encontramos brechas que podemos utilizar, o la persona está en un rol que le permite evitar un control. Supongamos un jefe que puede él mismo realizar un control, y que bueno, él sabe que si hace ciertas cosas, ese control lo puede obviar. Esas son cosas que, digamos, están siempre presentes en los casos de fraude. Yo le diría con el agregado, y acá le agrego un poco de experiencia personal a lo que nos dice Donald Cressy, que especialmente con las generaciones más jóvenes que se van incorporando al trabajo, sí se ve que el contexto de oportunidad es algo que a veces no es tan importante. Me ha tocado ver casos de fraude que lo llevó adelante gente que estaba en sus momentos iniciales de carrera, con roles, digamos, no muy importantes en la organización, y que iban a ser rápidamente descubiertos, pero que igual dieron la oportunidad y lo hicieron. Siempre cuento este caso porque me parece muy ejemplificador.
una vendedora de un local de ropa en un shopping, digamos, una chica de 20 y pico de años, que era su primer o segundo trabajo, y en un lapso de 3 o 4 meses se robó, estoy hablando del año 2015, 2016, hace bastante ya, pero en ese momento se había robado algo así como $500,000 en ropa. Y por supuesto que la agarraron, porque no era tan difícil agarrar. La compañía tardó un poco porque su sistema de control interno no era del todo bueno, pero era evidente que le iban a agarrar en algún punto y que se iba a saber que era ella. Sin embargo, digamos, ese filtro interno o ese quizás parate interno que uno haría en un contexto donde piensa que lo pueden agarrar, bueno, es algo que se empieza a ver que juega un poco menos, y esto digamos que es más riesgo en general para las empresas. Entonces, en este contexto que un poco yo les contaba, tenemos organizaciones en las cuales hay entornos humanos, y mientras más grande la empresa, más complejo, porque también se mezclan contextos culturales, mayor dificultad para poder llegarle a toda la gente. Pensemos en las grandes empresas como las que tenemos acá. Bueno, estas empresas, o muchas de estas empresas, empiezan a visualizar ya desde hace tiempo que esto es un desafío que hay que, digamos, tomarlo, porque lo que está pasando detrás de eso son cuestiones que hacen a la reputación de las organizaciones. Y hoy, digamos, no cuidar de la reputación, yo lo comparo siempre con algunos años atrás, hoy, digamos, tener una reputación mala implica muchas cosas, desde sanciones, que las vamos a ver ahora en los próximos minutos, imposibilidad de trabajar en ciertos mercados, pero también desafíos un poco más nuevos. Por ejemplo, que la gente no quiera trabajar en tu empresa. Y en general, cuando hago esta pregunta, siempre la gente más joven tiene una tendencia más fuerte a ver esto, pero si yo le preguntara a ustedes si les daría lo mismo trabajar en una compañía que no respeta leyes, que contamina, que tiene empleados en negro, que paga sobornos, aunque les pague un poco más que otra compañía con la que puedan elegir. En general, las respuestas vienen por el lado de que bueno, la gente hoy no quiere exponerse a tener en su currículum ese tipo de logos. Y esto, digamos, es algo que empieza a pegar tan fuerte que lo que se pone en riesgo es la posibilidad de hacer negocios a largo plazo. Esa palabra que hoy está muy en boga, la sustentabilidad, es algo que complejiza mucho poder hacer negocios. Yo les decía que, bueno, estas organizaciones cuidan la reputación, es algo muy relevante, y que un poco por estos motivos que les contaba recién, el cuidado de la reputación es algo que se volvió clave. Algunos ejemplos, algunos muy viejos de Argentina, IBM Banco Nación, fue el primer caso de corrupción que implicó sanciones en Estados Unidos para IBM. O sea, IBM pagó una multa en Estados Unidos por haber sobornado funcionarios públicos del Banco Nación. El caso Siemens fue una de las compañías más sancionadas a nivel mundial. Solamente en Estados Unidos tuvo sanciones por $860 millones, una cifra gigante. Tema FIFA, un poco más reciente. Si querés, pasamos, Fernando. Dale, perfecto, así seguimos con lo otro allá. Sí, ahí se ve. Sí. Ahí se ve perfecto. Bueno, esto que les venía contando de cuestiones reputacionales, les voy a decir algo que a veces no cae muy simpático en los ámbitos de compliance, porque la verdad que es más lindo verlo desde un punto de vista positivo, y que hacemos las cosas porque creemos que estas son las mejores prácticas, y yo en lo personal lo creo. No me imagino una compañía sustentable haciendo negocios a largo plazo que no tenga prácticas de compliance bien desarrolladas. Ahora, tampoco puedo negar que lo normativo le dio una motorización, si queremos decirlo así, muy fuerte a lo que es el desarrollo de compliance, especialmente en países como los nuestros en Latinoamérica. Y un tema, a ver, acá importante y no menor, tiene que ver con el desarrollo de la OCDE a nivel mundial, y me voy a focalizar en Latinoamérica. La verdad es que OCDE está haciendo un trabajo importante con muchos de los países de la región,
Y parte de los requisitos para ser país miembro de OCDE es tener alguna norma internamente en cada país que castiga la corrupción desde el sector privado. Básicamente que si una empresa soborna a funcionarios públicos, tenga algún tipo de sanción. Y la OCDE, bueno, Argentina es un país que viene trabajando con mayor o menor potencia, dependiendo del momento, para ser país miembro de OCDE, y les cuento, para los que no lo sepan, que Argentina ya tiene una ley anticorrupción desde el año 2018, que castiga a empresas por hechos de corrupción. Pero yéndome un poquito más a la historia, pensemos que estos temas no son tan antiguos. OCDE y OEA firman un primer memorando de entendimiento en 2007, y en 2009 salen las recomendaciones de la OCDE para combatir el soborno, y esas recomendaciones que saca OCDE son el documento que, digamos, inspira un montón de normativa, que ahora se las voy a mostrar rápido. Doy un paso atrás, previo a todo el trabajo de OCDE, seguramente muchos van a conocer o les sonará FCPA como una norma importante, es la norma anticorrupción, yo le diría, más importante del mundo, la que tiene por lejos más cantidad de sanciones e investigaciones a nivel internacional. Y para hacerla corta, esta norma lo que hace es castiga con importantes multas y algunas otras cosas a las compañías que estén alcanzadas por FCPA, y lo voy a tratar de resumir esto, se focaliza mucho en compañías que coticen en las bolsas de Estados Unidos, o que tengan negocios en Estados Unidos. Cada vez la jurisdicción de FCPA se empieza a ampliar, y hasta inclusive planteos que, aunque suenen medio locos o raros, de pronto si la coordinación del pago de un soborno se hace por mail y los servidores están en Estados Unidos, bueno, hay casos donde de pronto el juez te dice, bueno, esto es jurisdicción nuestra porque el negocio fue coordinado con una participación en territorio americano, por ejemplo. Que son cosas que llaman la atención, pero es la tendencia que nos viene mostrando la norma. Digamos, ampliar mucho su jurisdicción, permitir que, digamos, muchas compañías puedan ser castigadas, y a esto se le suma lo que veníamos hablando de OCDE. Paso previo por decirles que Canadá también tiene una norma parecida a FCPA. Veíamos que la OCDE saca en 2009 sus recomendaciones, inmediatamente Chile saca la primera norma anticorrupción de Latinoamérica, y pasa un tiempo después hasta que surge la siguiente, que es la de Brasil, del año 2013. Yo les cuento que ya que Chile y Brasil tienen casos de sanciones, Chile es el país que tiene más cantidad de sanciones en Latinoamérica, Brasil también tiene, y después empieza una seguidilla: México, Colombia en 2016, junto a Perú, Argentina en 2018 sacó una norma de estas características, muy recientemente Ecuador sacó una norma que es una modificación al Código Penal ecuatoriano, y que tiene un condimento adicional, que es también sancionar a las personas, a las empresas, por sobornos entre privados, que es algo que se discute mucho en la región, inclusive en Argentina también se está empezando ya desde hace un tiempito a discutir esto, si cuando hablamos de corrupción tenemos que solamente hablar de empresas que sobornen funcionarios públicos para obtener una ventaja, o también podemos hablar de empresas que existe un soborno entre funcionarios privados, siempre amparándonos que esto afecta a la libre competencia, y que eso podría implicar un daño al mercado, y que requiere un castigo por una ley de estas características. Y por último, Costa Rica, 30 de mayo, hace muy poquitos días, Costa Rica sancionó su norma anticorrupción, con lo cual tenemos un escenario regional complejo. Y les cuento por qué esto de tan complejo. Uno podría decir, bueno, yo hago negocios, supongamos, en Latinoamérica, y bueno, si pago un soborno en Argentina, me castigan en Argentina, lo peleo, un juicio que dura mucho. Estas normas, a excepción de la peruana, tienen una característica que es, de algún modo, una mirada muy transnacional. Inclusive está en la norma argentina, aunque no tenemos casos prácticos. Estas normas lo que hacen es castigan el soborno de forma transnacional, por lo cual, si yo soy una compañía que hago negocios en toda Latinoamérica, o en toda América, si queremos verlo más amplio, y cometo un hecho de soborno, voy a estar de algún modo sometido
al juez de ese país, pero también a muchos otros jueces. De pronto cometo un hecho de soborno en Argentina y me puede castigar un juez en Argentina y un juez en Estados Unidos, y si tengo negocios en Brasil, por ejemplo, quizás también me puede llamar un juez en Brasil y castigarme. Y esto empieza de algún modo a poner bastante inquietos a los departamentos legales de las empresas. Cuando empezamos a pensar en digamos, gestión de riesgos, este es un tema que aparece cada vez con más fuerza y que ya tenemos algunos casos, que ahora les voy a contar algunos números. Antes de pasar a los casos, les cuento lo que está pasando del otro lado del océano. Europa no está, digamos, tan distinta a Latinoamérica, respecto específicamente de normas que tienen a las empresas por hechos de corrupción. IUCVA es la norma, yo diría, una de las más representativas de Europa, y es del año 2011, no tiene tantos años. Alemania tiene una modificación a su normativa en 2015, y luego España, Italia y Francia han sacado sus normas hace no tanto, 2015 y 2016. Normas que también castigan de forma, digamos, transnacional lo que es el soborno. Cuando nos vamos quizás a datos más prácticos, sí les quiero contar, algunas cosas que están pasando hoy a nivel empresas. Y me voy a centrar en FCPA por un momento, porque es la norma de la que tenemos más información, más datos y también más sanciones. Convengamos que las normas latinoamericanas, excepto Brasil y Chile, después masivamente tenemos muy poco a nivel sanciones. Inclusive en Argentina todavía no tenemos una primera sanción, si bien hay casos de compañías que se han autodenunciado, y que hay, digamos, procesos abiertos, pero todavía no tenemos sanciones. Simplemente para darles un pantallazo con números, desde el año 2000 hasta el día de hoy, tenemos 402 organizaciones investigadas por la justicia americana por hechos de soborno a funcionarios públicos en cualquier lugar del mundo. Violaciones de FCPA, fíjense la efectividad de las investigaciones. 400 investigados y tenemos 213 que han sido efectivamente acusados de violar esta ley. Temas de sanciones, cuando hablamos de plata en este tipo de contextos, hoy, digamos, no tener prácticas de compliance implica estar muy expuesto a que lo que haga la gente, y acá lo relaciono un poco con lo anterior, cuando hablamos de incumplimiento y hablamos de llegar a los objetivos de cualquier manera, pensemos que en el camino de eso está muchas veces sobornar funcionarios públicos, porque para vender necesito participar de una licitación, porque de pronto tengo un negocio muy bueno que tiene un control por parte del Estado, y ese control, bueno, yo lo quiero evitar, y para evitarlo pago un soborno. Y cuando las compañías empiezan a hacer análisis de riesgo respecto de, bueno, todos los contactos que hay entre sus funcionarios y funcionarios públicos, las conclusiones en general son que hay montones de áreas que tienen vínculos con funcionarios públicos, algunas en temas comerciales y otras en temas de controles. Y hasta las áreas que parecen más alejadas de eso, como podría ser quizás un área de finanzas, cuando uno analiza riesgos se da cuenta que finanzas interactúa con la FIP, por ejemplo. Y si para evitar de pronto un control de AFIP decido pagar un soborno, bueno, tengo que tener cuidado porque puedo estar gatillando o puedo estar haciendo que la justicia de otros países me ponga la lupa encima, entre ellas la de Estados Unidos. Y acá vemos, a nivel gráfico, vemos que a principios de los 2000 prácticamente no había sanciones, o había muy pocas. Ahora, cuando empezamos ya entrados, más cercano al 2010, de pronto acá vemos que ya hay un nivel de sanciones importante, y de 2016 a 2020 esto explota. Hablamos de alrededor de 15.000 millones de dólares en sanciones, de los cuales 9.000 fueron aplicados en Estados Unidos. Ahora, cuando me voy más a la actualidad, más a lo que es el día de hoy, y agarro 2016-2020, lo que está marcado en amarillo son las demás leyes fuera de Estados Unidos. Decíamos, FCPA es esta que está acá, la que es más naranjita. Ahora, como veíamos antes, fueron sancionando un montón de leyes, y no son solo papeles escritos que quedan guardados en un cajón, empiezan a tener efecto. Y digamos, de 2016 en adelante, las justicias de muchos países empiezan a sancionar a las compañías, y hoy digamos que cuando comparamos al mundo en general con Estados Unidos, hoy el mundo en general, por temas de corrupción,
está imponiendo un 13% más de sanciones de lo que hace Estados Unidos, con lo cual, mucho cuidado para las organizaciones que, digamos, subestimen lo que son prácticas de compliance. Algunas cosas las voy a pasar más rápido. Acá estamos hablando de, cuando hablamos de sobornos pagados en los últimos 20 años, estamos hablando de 10.000 millones de dólares para tener un número de referencia. Esto que les estoy mostrando son todos datos de FCPA, de algún modo compilados a través del DOJ y la SEC. En los casos que se identifican pagos de sobornos, y acá lo relaciono con las distintas prácticas que hay en las empresas, es cierto que el dinero es lo más significativo, pero también la justicia de Estados Unidos interpretó que hay pagos de sobornos, por ejemplo, cuando se pagan viajes, cuando se dan o se pagan excesivos gastos de entretenimiento y recreación. Por ejemplo, invitamos a un funcionario público, no sé, yo soy de Boca, al palco de Boca a ver un partido. Bueno, tenemos que empezar a pensarlo más de una vez. Regalos, bueno, inclusive hay casos de sobornos con joyas, con, no sé, productos electrónicos. Pero miremos esto de forma amplia y relacionémoslo en las empresas con montones de políticas que hay. Políticas de regalos, políticas de viajes, políticas de gastos en general. Cuando tenemos incumplidores o esas personas que veíamos antes, incumplen y van a incumplir con todas estas políticas, cuidado porque nos pueden meter en un lío grande. Por eso hoy, digamos que yo le decía, no me gusta verlo por este lado, pero tengo que reconocer que todas estas leyes que estamos viendo, al tener un impacto práctico muy concreto, hicieron que muchas empresas, más allá de lo que es industria financiera, empezar a ver que no tener prácticas de compliance es un riesgo demasiado grande para dejarlo librado al azar. Y un tema que para mí es de los más divertidos a nivel de mi trabajo, es que una tendencia que se observa muy fuerte es que los pagos, las sanciones por FCPA que se han dado en los últimos 20 años, en un porcentaje, digamos, de más del 95%, implica la participación de terceros. Cuando vamos a, y esto para que también lo piensen en sus ámbitos laborales, cuando pensamos en pagar un soborno, especialmente lo que son sobornos en dinero, que es el caso más grande que vemos acá, en líneas generales, la tendencia va a ser pagarlo con un tercero, pagarlo con un proveedor, con una factura rara, con un monotributista, con una factura de consultoría, no de BDO, por supuesto, facturas de abogados, facturas de consultorías de marketing, son las que suelen aparecer en líneas generales. Vemos acá, esto es a nivel estadístico, consultores, 78% de lo que son las personas, los terceros involucrados en sobornos, contratistas, abogados, empresas, shell companies, las compañías que se crean solamente a fin de llevar adelante el soborno. Y bajo esto de la realidad argentina, para que no, digamos, si bien lo estamos viendo de forma regional y global, en Argentina se han generado 14 casos. Uno de los más recientes es el caso de Polo Ralph Lauren. No sé si les suena la marca de ropa, que tenía locales en Argentina hasta hace un tiempo atrás. Bueno, Polo Ralph Lauren, que ya no está más entre nosotros, es una compañía que para importar camisas tuvo que pagar sobornos en aduana. Y eso le implicó una sanción fuerte en Estados Unidos, y entre esas y otras, digamos, y otras cosas. Y cuando digo otras cosas me refiero a la investigación. En ese momento la justicia argentina no fue muy proclive a investigar a quién se le había pagado la coima. Digamos que la aduana siempre es un territorio bastante complejo desde ese punto de vista. Y la compañía decidió irse de Argentina, por un tema de compliance específicamente. Y hoy Argentina, un dato que me gusta siempre resaltar, especialmente con las personas que están en empresas, es que si bien Argentina no es el principal país que genere sanciones de FCPA, tampoco es un lugar menor, es el 11º país en generar estas sanciones, no es que está totalmente fuera del mapa, pero prestar mucha atención porque nuestros principales socios comerciales, Brasil y China, están en los primeros lugares. China es el mayor generador de casos de sanciones de FCPA por lejos, y Brasil es el tercero, y muy cerquita de ser el segundo país, con lo cual pensemos siempre cuando hacemos negocios con las organizaciones donde estamos y con quién nos vinculamos,
los terceros nos pueden meter en líos, nuestros empleados que no cumplen, y cuando lo vemos de forma transnacional, hay países que tienen más riesgo que otros. Y para lo que son empresas argentinas, Brasil y China no es un lugar menor. Voy a pasar un poquito por alto los ejemplos, pero el caso de Polo Ralph Lauren me parece bastante interesante o significativo para conocerlo. Argentina, yo les contaba, ya tiene su propia ley, la 27401, que es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas. Y aclaro esto, privadas, esto abarca todas las organizaciones que no sean públicas, y es muy amplio, digamos, en el conjunto de empresas. Pensémoslo, no voy a bajar a detalle técnico-legal, pero pensemos en todo tipo de organización que se conforma legalmente en Argentina, está alcanzada por esta ley. La ley lo que marca son que ante determinados delitos, la ley puede, entre comillas, entrar en acción. Y básicamente, en términos prácticos de empresas, cuando haya un soborno o cuando un funcionario público se ha identificado que está bajo enriquecimiento ilícito o efectivamente que cobró un soborno, eso va a hacer que no solamente se apliquen las normas de cohecho que ya tenemos, digamos, cohecho activo y pasivo son dos digamos, figuras muy viejas en nuestra legislación, donde el que paga un soborno y el que recibe el soborno, ambos personas físicas van a ser castigadas. Lo que tiene esta ley, digamos, de novedoso es que además de las personas físicas que van a ser castigadas, la empresa que fue beneficiada también va a ser castigada. Y la realidad es que, por supuesto, siempre que la empresa tenga un beneficio. Y yo antes le decía, cuidado con los terceros. Si el que me llevó a esa situación de tener un beneficio de forma ilegítima, pagando un soborno, es un empleado o un tercero, para la ley es lo mismo. Por supuesto, si digamos, hay algún pago indebido, pero no hay ningún beneficio para la empresa, lógicamente acá no va a haber castigo. Ahora, cuando hablamos de castigar a las empresas, la ley nuestra es bastante dura. La mayoría de las personas conoce sobre la multa, o se queda un poco en la multa, que no es menor, de 2 a 5 veces el beneficio indebido. No hay una definición muy clara de beneficio indebido, serán cuestiones que la jurisprudencia va a ir saldando. En algunos casos se discutirá, digamos, de máxima la facturación. Por ejemplo, ganamos una licitación por $100 millones, pagando un soborno. Y bueno, el beneficio indebido de máxima podrán ser los $100 millones, y de mínima será la utilidad que consiguió la empresa después de, por supuesto, descontar los costos que tiene esa licitación. Y eso lo podremos multiplicar, o el juez lo va a poder multiplicar de 2 a 5 veces, dependiendo de la gravedad del hecho. Y tiene algunos otros elementos, para mí, todavía más peligrosos. Suspender la actividad de una empresa por un periodo de 0 a 10 años. ¿Se imaginan hoy, digamos, un juez suspendiendo a una empresa que no pueda trabajar por 1 año, por 6 meses? Las consecuencias de eso. 10 años parece mucho, que es lo que dice la ley, pero la verdad es que una compañía, y mucho más golpeados, todos como estamos ahora con la pandemia, que por 6 meses no pueda trabajar, es la posibilidad que tiene un juez hoy de mandar a la quiebra a una organización. Prohibirle que participe en concursos o licitaciones para ciertas industrias o empresas en particular, como puede ser las grandes constructoras asociadas a la obra pública. Esto es prácticamente dejarlos fuera de juego. Quitarle subsidios, la pérdida de beneficios. Disolver empresas que se hayan creado especialmente para eso. Veíamos antes en el caso de FCPA que yo les marcaba que entre los terceros estaban las shell companies, bueno, compañías que se creen para sobornar. En la ley argentina el juez la puede disolver. Y por supuesto obligarlos a que publiquen la sentencia. Esto, digamos, sería lo menos grave. Pero hoy, digamos, quedémonos con este concepto. Compañías que no tengan prácticas de compliance en Argentina, bueno, se exponen a que un juez las pueda hacer quebrar con este tipo de sanciones que vemos acá. La ley también tiene un elemento positivo importante. Yo, además de trabajar en BDO, también dedico parte de mi tiempo a la Asociación Argentina de Ética y Compliance, coordino una comisión de estudios y participo de lo que es el área de relaciones institucionales. Y este es un tema que no solamente la asociación de la que yo participo, sino muchas también se expidieron en el Congreso, que tiene que ver con darle la posibilidad a las empresas de eximirse de la pena. Y esto nos parecía muy importante, porque es lo que va a permitir que las compañías realmente inviertan en compliance. Si yo les digo que hay una norma que te puede sancionar y prácticamente matarte, y no tenés mucho para hacer,
de algún modo el incentivo por desarrollar compliance es bajo. Ahora, las sanciones son duras, pero la ley también permite que haya una vía de escape de esto. Y la vía de escape básicamente es compliance, porque implica combinar 3 elementos. Autodenunciarnos, que esto es algo que parece de otro planeta, pero les cuento que hay casos reales. A mí me tocó trabajar en una investigación que de forma privada la terminamos en el año 2019, una investigación muy grande que duró un año, en una compañía multinacional en Argentina, y que hoy en 2020 ya nos tocó ir a declarar a un juzgado federal, que es el que está llevando adelante la investigación, porque la compañía dijo, bueno, yo le pagué sobornos a funcionarios, yo compañía multinacional, yo no di esa instrucción a mis directivos locales, lo hicieron ellos por motu propio, los despedí, hice una investigación, y voy a la justicia y le cuento a la justicia que pasó esto, que tengo un programa de compliance vigente de acuerdo a la ley que funcionó, porque me alertó esta situación, y además pongo a disposición de la justicia la devolución del beneficio indebido. Y esto, por supuesto, a ojos del juez, si se dan los 3 elementos, no hay ningún tipo de sanción para la compañía. Parece fácil, pero bueno, hay que tomar unas cuantas decisiones, porque hay que autodenunciarse, hay que tener un programa instalado, hay que, por supuesto, devolver el beneficio indebido, y son todos elementos que tienen cierta complejidad. Cuando hablamos del programa de integridad, y esto, digamos, tanto para la gente que trabaja a nivel local como para las personas que estén hoy próximos a estar en contacto con compañías multinacionales, yo le decía al principio que la OCDE hizo un trabajo muy fuerte en la región. Y eso, digamos, nos ayuda a tener normas parecidas y requerimientos de compliance, digamos, bastante asimilables en los países de la región. Cuando uno agarra cada una de las leyes, yo los invito a divertirse el sábado a la noche bajando las normas y comparándolas, van a ver que los elementos medianamente son homogéneos. ¿Qué nos pide la ley argentina cuando hablamos antes de tener un programa de integridad vigente? Va a pedir que tengamos políticas y procedimientos de integridad. La ley no habla de código de ética, pero digamos que tener políticas y procedimientos de integridad en términos prácticos incluyen tener un código y tener políticas que nos ayuden a regular todos los escenarios que son complejos. ¿Y qué son los escenarios complejos desde el punto de vista del soborno? Y me voy acá atrás, me voy a la estadística. Las compañías pagan sobornos, obviamente con plata, y veíamos que para eso meten a terceros, pero también usan la política de gastos de viaje para, de algún modo, drenar dinero o recursos a pago de funcionarios, tienen políticas de algún modo de entretenimiento que por ahí son laxas, políticas de regalos, que hasta, digamos, en alguna compañía no muy bien regulado uno podría ir a comprar, no sé, cuando hablamos acá de... Estos son casos reales. De pronto puedo comprarle un reloj Rolex de $20,000 a un funcionario. Bueno, ese tipo de cosas, bueno, inclusive hasta comidas podría ser un elemento de soborno. Fíjense hasta dónde llega la justicia americana. Cuando me voy a la justicia argentina y hablamos de políticas de integridad, perdón que, bueno, acá me moví rápido, pensemos en estas cosas en términos prácticos. Regulemos compañías que regulen con un código y políticas todos los escenarios de riesgo desde el punto de vista de compliance. No un sábado a la noche, pero si pueden mañana, bájense en sus organizaciones cómo es la política de gastos de viaje, cómo es la política de donaciones, cómo es la política de gastos de entretenimiento, y si se encuentran con que son políticas que divagan, que digamos no tienen un nivel de consistencia fuerte, bueno, quizás es momento de levantar la mano en la empresa y empezar a tratar de que estas cosas cambien. Nos pide también la ley que tengamos procedimientos para comprobar la integridad de los terceros. ¿Y por qué nos pide esto? Porque veíamos antes que los terceros son los que nos meten en líos. Entonces, tener un buen programa de integridad implica también saber con quién estoy trabajando. Si voy a contratar un proveedor, ¿puede ser cualquiera ese proveedor? O mejor dicho, ¿me expongo al mismo riesgo si contrato, no sé, como asesor a, por ejemplo, una consultora o un estudio de abogados que sistemáticamente esté involucrado en casos de corrupción por acusaciones de pago de soborno, o si contrato un estudio que nunca estuvo involucrado? Bueno, estas son cosas que hay que discutirlas en compliance. Tener sistemas de investigación interna, esto es clave, porque es lo que me va a permitir hacer la autodenuncia. Esto es un elemento
digamos, que amerita una clase aparte, pero que es súper complejo, porque hay montones de regulaciones que, tanto nacionales como transnacionales, que nos tocan, e inclusive mucha discusión normativa a nivel nacional. Yo les cuento, hoy estoy haciendo este año un posgrado en cibercrimen y evidencia digital, se dedica exclusivamente a estas cosas, y uno de los temas que hace poquito estábamos viendo es qué está pasando hoy a nivel justicia laboral y penal con estos temas. Y vemos que todavía en Argentina, digo todavía como si fuera mucho tiempo que lleva la ley, pero vemos que no hay todavía un criterio uniforme plasmado. Y hoy en Argentina la justicia laboral es más proclive a aceptar, por ejemplo, despidos con causas, si identifica una persona que esté involucrada en un hecho como los que veíamos recién, pero una justicia penal que no va en la misma línea, y que de pronto puede tener una condena laboral favorable para la empresa por despedir a alguien que pagó una coima de forma indebida, y una justicia penal que me diga, en realidad lo que vos estás haciendo, por ejemplo, es acceder a información de forma ilegal. No podés leerle los mails a la persona, aunque la persona esté pagando un soborno. Es uno de los casos, digamos, más conflictivos, con lo cual tener un sistema de investigaciones interna muy profesional es, yo les diría, central, porque hay mucho nivel de discusión acá y se nos puede caer un caso si hacemos esto mal. Tener un monitoreo y evaluación continua. Acá mucho trabajo entre áreas de auditoría interna y áreas de compliance. Entender que si tenemos buenas políticas muy bien redactadas y muy precisas, se tienen que cumplir. Tengo que tener controles para validar que eso se cumpla y los tengo que ejecutar de forma periódica. Tengo que enfocar el programa desde un punto de vista de riesgos. No puedo agarrar un programa de compliance de una empresa y llevarla a otra. Ni que hablar de una industria a otra, pero tampoco de una empresa a otra, porque los riesgos tienen que ver con la forma de hacer negocios de cada empresa, cómo está estructurado el organigrama de esa empresa, quiénes son los terceros que trabajan para esa empresa, cómo es el sector público que está del otro lado, y eso hay que, digamos, hacerlo en cada caso, y eso me va a permitir poner buenos controles y poner buenas políticas. Y eso, digamos, ya empieza a cortar un poco la posibilidad de hacer lo que cada uno quiera, inclusive en personas que quieran sacar ventaja sin importar lo que nosotros hagamos. Tener reglas y procedimientos para interactuar con el sector público. Esto es central y va desde cosas muy grandes hasta cosas muy chiquitas. Por ejemplo, tenemos una reunión con un ministro, no pensemos en nada ilegal, tenemos una reunión con un ministro para, no sé, explicar algo de un proyecto que estamos llevando adelante. ¿Puede ir una persona sola? ¿Tienen que ir más de una persona? ¿Quiénes pueden ir y quiénes no pueden ir? ¿Cómo se documenta eso? Bueno, son todas discusiones que tenemos que dar, porque si las cosas salen mal y tenemos una acusación, tenemos que poder defendernos y tener documentado todo lo que hicimos en el marco del programa de integridad. Tener un responsable de compliance para mí es central, digamos, todo esto no funciona, digamos, si yo tengo elementos desperdigados y nadie que se dedica a esto, no va a funcionar. Hacer que el programa, o tender a que el programa ayude a que la compañía cumpla con todas las exigencias reglamentarias, es algo, digamos, que está enmarcado. Quizás no es lo más importante, pero es interesante ver cómo la ley nos habla de un compliance bien amplio, y que estas leyes pueden, digamos, el día de mañana ir dándole o motorizando o dándole más fuerza a otro tipo de normas. Por ejemplo, cosas que hoy los compliance officers están empezando a tomar, además de los temas anticorrupción, son cosas que tienen que ver con la diversidad. ¿Y por qué pasa esto de la diversidad? Bueno, por un lado, por una tendencia social que, digamos, está cada vez creciendo de forma más fuerte, pero por algo que está pasando con un elemento práctico de los programas de integridad que tienen que ver con los canales internos de denuncia, que están regulados hoy por ley, y las políticas antirrepresalias. Las compañías tienen que darle la posibilidad a la gente que denuncie lo que está pasando para enterarse más rápido de los hechos de incumplimiento. Y les cuento rápido a nivel estadístico, el 40% de los casos de incumplimientos, pensemos en fraude y corrupción de forma agregada, que se investigan, nacen acá. Por desgracia no nacen en el monitoreo, que siempre hay que tenerlo, pero lo que más materia prima le da a las compañías para investigar es ese empleado que ve que hay alguien que está haciendo las cosas mal y desde su casa manda un mail, se mete en la web y denuncia, o levanta un teléfono y cuenta el hecho. Y esto, además de, digamos, trabajar muy positivamente por estos temas de compliance, con mucho más foco en temas anticorrupción y de transparencia,
hizo que las compañías, y esto pasa hoy a nivel estadístico, el top 1 de denuncias a nivel internacional tiene que ver con acoso. Acoso laboral, el acoso sexual, digamos que es una partecita muy pequeña de lo que es el acoso laboral. Pero ¿qué pasó? La gente empezó a tener, por un lado, compañías que se empezaron a dedicar muy fuerte a compliance. Códigos de ética, que si ustedes bajan los de sus propias empresas, van a ver que son muy amplios, no hablan solamente de soborno. Hablan de los valores, hablan de conflicto de interés, hablan inclusive de ambientes libres de acoso. Digamos, esto empezó a canalizarse por acá. Y hoy los compliance officers se dedican mucho a anticorrupción y van a ver que cada vez más a temas de diversidad. Si se meten en LinkedIn y buscan compliance officers de empresas grandes, los van a ver muy metidos en temas de diversidad, muy metidos en temas de data protection, con mucha regulación que está apareciendo hoy. Y son profesiones que están creciendo mucho y tomando muchos temas en las empresas. Capacitación periódica es otro tema importante. Alguien mencionaba al principio que hay que estar al día con los cursos. Bueno, efectivamente, la ley lo dice. Fijémonos hasta dónde llegan hoy las prácticas de compliance, que hay una ley que nos dice que hay que capacitar de forma periódica. Y para mí el elemento más importante de todos, que lo veo en pocas leyes, la Argentina, la verdad que en ese sentido, para mí, viene la tecla con algo muy importante, que es el apoyo visible e inequívoco a la alta dirección y alta gerencia. Y me pasó a discutir este tema en una capacitación que di hace mucho tiempo para jueces y fiscales, cuando la ley estaba apenas surgiendo, y uno de los fiscales nos preguntaba, ¿qué pasa si investigando en una empresa, si el programa de integridad es bueno o no es bueno, nos damos cuenta que los delitos fueron cometidos por la alta dirección? Porque la ley nos habla de un apoyo, digamos, inequívoco a la alta dirección. Y bueno, un poco la respuesta ahí es, si uno se da cuenta de eso, si el fiscal se da cuenta, o si cualquiera de nosotros nos damos cuenta que pasa eso, y la realidad es que a nivel de investigación no hay que hacer más nada. Ese programa es un invento, porque lo más importante que va a tener cualquier programa de integridad es que la compañía y a través de sus directivos están totalmente convencidos que esa es la forma que la organización quiere hacer negocios. Si eso no está, no hay, digamos, ni tecnología, ni gestión, ni compliance officer que pueda compensar todo eso. Perdón, ¿cuál sería el elemento que no se ve reflejado en muchas leyes? No se ve de forma explícita, quizás porque es un poco, digamos, soft, por así decir, pero es el apoyo visible e inequívoco de la alta dirección y gerencia del programa. Es algo que para mí es muy bueno de la ley, porque es el corazón de compliance, que es estar realmente convencidos que este es, digamos, el motor o la forma que tenemos de hacer negocios, que no es simplemente que escribimos un código de conducta para ver si zafamos el día que haya un problema y podemos engañar al juez que realmente tenemos un programa de compliance, cuando en realidad, digamos, el directorio de la compañía cree y lleva adelante, digamos, sus negocios pagando sobornos como parte de su estrategia del día a día. Tiene que ser un tema real Si no es real, digamos que esto no sirve y yo creo que lógicamente la justicia, si todo va bien con esta ley, digamos, va a sancionar ese tipo de casos. Más allá de los elementos que vimos recién, Fernando, perdón, un tema técnico, quedan 4 minutos. Te pido disculpas. Llegamos perfecto. No, llegamos perfecto, Mario. No te preocupes. Temas importantes del programa de integridad: tiene que ser robusto. ¿Qué es robusto? Para violarlo hay que hacer un esfuerzo. No existe programa perfecto. Y, digamos, si llegamos a este punto, en el que me autodenuncio y tengo un programa de integridad vigente, alguien podrá decir, che, pero pará, si vos tenés un programa, entonces no tiene que haber ningún hecho de soborno. La realidad es que no existe la perfección en esto. Lo que sí existe es la decisión de la compañía de no hacerlo y tener un conjunto de elementos como los que vimos recién, muy bien organizados para que, de tal modo que si alguien quiere, a pesar de todo esto, y pensemos en los de color rojo, si tengo un gerente comercial que para llegar a su objetivo de bonus tiene que hacer una venta y para eso va a sobornar a un funcionario público y lo va a hacer porque no le importa nada, o le importa su bonus y nada más, bueno, que eso exige un esfuerzo, que tenga que ponerse de acuerdo con otra persona, que tengan que hacer una maniobra elaborada, todo eso, digamos, se va a ver, o la justicia lo va a ver en el marco de la investigación, y puede tranquilamente pasar que una compañía cae en un hecho de soborno, a pesar de tener un buen programa, porque, digamos, infalibles no son.
Por supuesto, digamos, cuando hablamos de programa, es importante que el programa guarde relación con los riesgos, básicamente que sea un programa hecho a la medida de la empresa, y que tenga relación, digamos, con la dimensión y capacidad económica de la empresa. Si de pronto estamos ante un hecho de soborno y nos damos cuenta que se pagó un soborno a través de un tercero y la compañía, no sé, es una multinacional gigante, y la inversión que hace para analizar terceros, no sé, son 10.000 pesos por año y vea, no sé, uno de cada 100, porque hace una muestra aleatoria, y la verdad que no es muy lógico eso. Entonces, tiene que haber una relación ahí. Estos son algunos temas técnicos que voy a pasar un poquito por alto porque no hacen a lo central. Y sí, voy a terminar contándoles algunas experiencias prácticas de compliance. Ahora, como decíamos al principio, no verlo como un tema meramente legal. Acá estamos hablando de gestionar el cambio. Tenemos que pensar en cómo orientar a las personas hacia el cumplimiento. Por ejemplo, bonos atados a compliance. A mí me encanta ver que de pronto una compañía le reduce el bono a alguien si en los procesos de auditoría interna se identificaron incumplimientos, porque eso quiere decir que la persona llegó a un objetivo por un camino que no es el deseado. Y esto me voy un cachito más atrás, tiene que ver con el monitoreo y la evaluación continua, un programa efectivamente funcionando. Considerar la denuncia como algo que se puede hacer, sancionar cuando haya que sancionar. Voy a mencionar las más importantes: hacer una buena identificación de riesgos, esto es clave, entender quiénes son los ceros, darle, digamos, mucha iniciativa a lo que es el monitoreo, al control, testear, hacer pruebas para ver que las cosas efectivamente están funcionando. Voy a pasar algunos y voy a contar un poquito los más importantes. Evitar lo que es el compliance para la foto, bueno, tener una política y nada más. Hacerlo, digamos, de forma real. Y una frase cerrando por el final es pensar en 3 cosas: integridad, inteligencia y energía. Si nos falta la integridad, inteligencia y energía es lo que puede hacer que una compañía, digamos, desaparezca. Frase de Warren Buffett. Así que nada, les agradezco mucho por el tiempo, fuimos rápido, pero valió la pena. Espero que se hayan quedado con los conceptos. Yo les voy a mandar el PDF para que lo puedan distribuir. Y bueno, no sé cómo salió Argentina, espero que hayamos ganado. Les deseo a todos que terminen muy bien el día y seguiremos en contacto. Por cualquier cosa. Muchas gracias, Fernando. Muy claro todo, muchas gracias.